pero el pastor nos va a estar predicando y hablando en tres partes, y estas tres partes o estas tres secciones se llama, o le hemos titulado, Es tiempo de hablar. ¿Quieren saber de qué es tiempo de hablar? El pastor Pablo Partida va a estar con nosotros, insisto, 2 intervenciones el día de hoy, por la mañana y también hoy por la tarde en la última intervención. Así es que les dejo con el pastor Pablo, que amablemente ha accedido a acompañarnos en la primera parte de Es tiempo de hablar. Pastor. Feliz sábado, hermanos. Placer. Estoy muy contento de estar con ustedes, la verdad. Disfruté mucho ese sábado con ustedes allá, todo. Dije, voy a disfrutar otra vez. Nada más que había un peligro por ahí. Y yo le dije, a ver si se logra, porque de pronto en los trabajos me asignan, me cambian, como dicen, me cambian la jugada y me cambian la fecha, y es por eso que a veces me da un poco de pena decir una fecha y luego no poder cumplir. Pero gracias a Dios se despejó el ambiente y ya estamos aquí. ¿De qué vamos a hablar? Miren, ustedes recuerdan la primera visita que hice y hablé sobre algunos temas, pero no hablé todo, faltaban muchas cosas. Hoy voy a hablar de eso, pero voy a hablar de otras cosas. Quizá repase algunos detalles de lo anterior, pero veo caras nuevas, así que les va a servir para tener el contexto completo. ¿Por qué se llama Es tiempo de hablar? Hace como 3 meses la Asociación General envió o permitió que algunos exponentes como Mark Finley, Danny Shelton, aunque Danny Shelton no pertenece a la Asociación General, pero es ejecutivo de 3ABN, empezaron a dar unos temas acerca de la postura con respecto al tema de la ideología y de la pluralidad sexual y la diversidad sexual y todas estas cuestiones de temas. Que yo tenga memoria, es la primera vez en 3 meses que vi un mensaje claro, contundente, muy bíblico de parte de la Asociación General. Personalmente creo que nos tardamos en hablar del tema. Creo que pudimos haber hablado de este tema hace 10 años, pero bueno, ya se habló y me gustó el eslogan que hicieron ellos, usaron, se llama Es tiempo de hablar, y me gustó. Digo, porque es tiempo de hablar de estos temas que a veces se consideran tabú. Entonces yo voy a ver si pueden quiero usar la pantalla, porque en la pantalla voy a ilustrar muchas cosas. No sé si por ahí me permitan. ¿No tendrán control o lo manejarán ustedes de allá? De allá, muy bien. Bueno, aquí también lo tengo, no hay problema. Quiero mostrarle en la introducción 3 cosas. 3 cosas. Primero, al hablar de este tema, tenemos que entender el problema en el contexto, el contexto del problema. Eso es lo que voy a tratar de hablar en esta primera parte. Lo segundo, no hay soluciones fáciles. La situación no es compleja para la iglesia. La razón por que la Asociación General habló del tema ahora hace unos meses de una forma muy clara es porque ya tiene varios problemas en varias universidades. Y en varias instituciones mundiales de nuestra iglesia están pasando por problemas que están rebasando, porque las leyes jurídicas de cada lugar complican las cosas. Y era necesario una voz oficial que por lo menos marcara cuál es la postura de la iglesia. El jueves pasado, el rector, el profesor Ismael Castillo, tuvo una reunión con todos los maestros de teología para discutir diversos asuntos, y entre las cosas que nos mencionó, nos dijo que él participó recientemente en un congreso delegacional de representantes de todo el mundo para ver cuál iba a ser la posición oficial con respecto a la iglesia al tema de la homosexualidad y la ideología de género y todas estas cuestiones. Y nos dijo en esa conversación que a la hora de votar, si la iglesia se abría a estas cuestiones o si mantenía su convicción bíblica, me llamó la atención que dijo que fue un 20-80, o sea, un 80 a favor de seguir en la línea
que consideramos que es la bíblica y un 20% en contra a nivel mundial. Entonces, sí está golpeando este asunto, porque hablar de un 20% no es poca cosa. Hablando de que eran delegados de diferentes países, de los más de 200 países que hay en el mundo. Entonces, no hay soluciones fáciles, pero la Biblia es muy clara, sí, hay claridad, pero van a notar cómo la Biblia también la están confundiendo, ahí lo vamos a notar. Y es un tema muy sensible porque creo que todos tenemos algún amigo, familiar, hermano, primo, sobrino, que tiene una postura o una manera de vivir muy particular. Y bueno, es sensible porque toca algunas fibras. Nuestra meta no es, como dijo el hermano en el comentario de la escuela sabática, no es herir ni lastimar a nadie, solo queremos hablar de este tema de forma franca. Entonces vamos con el punto que dice: entendamos el problema. Vamos primero a ver qué está pasando, por qué llegamos a esto, ¿verdad? Piensen en esto, ¿no? Hace 30 años, si una persona hubiese dicho esto, hace 30 años, si una persona hubiese dicho, 30 años, probablemente, 30 años, gracias. ¿Sabes qué, Pablo? Yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Hace 30, 40 años alguien hubiese dicho, como que no estás bien. Pero hoy ya se vería mal decirle eso. ¿Ven? ¿Por qué llegamos hasta ahí? Si hace 30, 40 años pensábamos diferente. Y no solo digo por los adventistas, en general cualquier persona afuera hubiese pensado diferente. Hubiese dicho, ¿cómo? ¿Eres un hombre atrapado del cuerpo de una mujer o una mujer atrapada del cuerpo de un hombre? Sería extraño, pero hoy ha cambiado todo. Bueno, voy a venir para acá, gracias. Este es un libro, hay dos, los escribieron en el año 2010, 2011. Hizo este autor que se llama Soul Searching, déjenme ver bien el autor, es Christian Smith, sí, es un sociólogo evangélico que hizo una investigación e investigó a todas las iglesias evangélicas cómo están los jóvenes cristianos, cómo la cultura ha impactado su manera de pensar en los jóvenes evangélicos. Y este es un libro de investigación, lo pueden conseguir en Amazon, ya tiene años, tiene una década. Y también está casi cristiano. Estos sociólogos querían investigar cuál es la razón por la que los jóvenes están cambiando su mentalidad y por qué la están cambiando. Y al hacer un estudio, ustedes saben, en Estados Unidos se hacen estudios muy serios, donde más de mil iglesias evangélicas de todas las denominaciones, estudiando adolescentes, jóvenes, cuáles son las causas, encontraron que las generaciones de los 2000, los que nacieron en el 2000 para arriba, y quizá 90 también, encontraron que estos chicos, cuyos padres son metidos en la iglesia, son personas más denominacionales en su iglesia, sus hijos ya no lo son tanto, y descubrieron una alarmante verdad en Estados Unidos. Encontraron que los jóvenes no son cristianos, sino que profesan como que el cristianismo mutó y profesan una especie de híbrido que le llamaron ellos MTD. O le llaman MTD. ¿Y qué es eso? Que los jóvenes dicen, moralista. Yo creo que ser cristiano es simplemente portarse bien. 2, terapéutica. Yo voy a la iglesia para sentirme bien, no importa la doctrina. Solo es para sentirme bien y para tener una relación con Jesús. Pero la doctrina no importa. 3, la deidista. El concepto que estos jóvenes tienen de la religión no es de un Dios más cercano a como lo describe la Biblia, sino como un Dios distante,
que lo veo cada fin de semana, pero durante la semana no está muy interesado en mí. Entonces, cuando ellos analizaron la cosmovisión de estos chicos, cómo vislumbraban la religión, se dieron cuenta que nada tiene que ver con el cristianismo. Es una religión más moralista, es decir, lo importante es mi conducta, la apariencia, es terapéutica. No voy porque sea un adventista o un cristiano convencido, sino porque voy para sentirme bien. Y deísta, porque el concepto es que Dios no es tan trascendente durante el día, durante la semana. Vaya, Dios es como un atuendo que me pongo el fin de semana. Me lo quito el domingo y el lunes como si nada. Y bueno, yo que soy maestro en la universidad, me he dado cuenta de eso, aún aquí en México, porque muchos de mis alumnos, su nivel de conocimiento bíblico es casi analfabeta. Es decir, las pocas doctrinas que conocen o saben, no las entienden. Y su concepción de Dios es un Dios que sí existe, pero que está muy lejos de ellos. Y también veo que a veces en la iglesia, no puedo generalizar, más se trata de ¿qué predicador me hace sentir bien? En lugar de preguntar si lo que está predicando es palabra de Dios. Entonces, este reflejo americano está produciendo o ya produjo un cambio significativo que quiero mostrarles. El resultado es que los jóvenes hoy, por medio de esta plataforma de creencias que han desarrollado, son más vulnerables a adoptar ideologías contrarias a la fe cristiana. Yo les dije en aquella vez que vine y los visité, que hoy tenemos una gran lucha porque tenemos dos cosmovisiones. Y quizá para los que nos han escuchado ahorita y nos dicen, ¿qué es cosmovisión, pastor? Es la forma como yo entiendo el mundo, cómo lo veo, cómo lo interpreto. La cosmovisión contesta básicamente 3-4 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Es el relato que explica mi origen y me ayuda a entender la realidad. Eso es una cosmovisión. La cosmovisión es un concepto muy amplio que interpreta la realidad política, económica, social y espiritual de la vida que llevo. Ahora, en el mundo hay varias cosmovisiones, pero en la que nos está pegando a nosotros duro es la naturalista, que en otras palabras pone la razón sobre la revelación. Es decir, el criterio de verdad no depende de una revelación que Dios me da, sino depende de mi capacidad para que yo interprete la realidad y yo determino qué es verdad y qué es mentira. Yo, no una revelación. En cambio, la cosmovisión bíblica no desecha la razón, porque como dijo San Agustín, entiendo para creer y creo para entender, pero reconoce que la razón está limitada por el efecto del pecado. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, los pensamientos de los hombres han sido oscurecidos. En otras palabras, sí creemos en el papel de la razón, pero entendemos que la razón tiene limitaciones por causa del pecado. Por lo tanto, para que el ser humano pueda tener un mejor conocimiento de sí mismo, de la realidad y de Dios, requiere de una revelación. Y esa revelación está encarnada en las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí empieza el problema, porque ¿qué hizo Satanás cuando enfrentó a Eva? ¿Qué pregunta le hizo? ¿Cómo comenzó? Con que Dios... ¿Y qué sugiere esa pregunta? Duda. Fíjense bien, lo que hoy está ocurriendo es que nos están inyectando una cosmovisión naturalista que inyecta la duda. Entonces, al momento de que la palabra de Dios se dude o se empiece a cuestionar, se derrumba todo. Sí.
Sí, es el tiempo de la ilustración. Hoy en día sigue vigente la idea de que la razón es el criterio número uno para poder definir la realidad. Y hoy usamos la ciencia, la tecnología y el misticismo como criterios para definir la verdad. Entonces nuestra sociedad hoy se ha hecho más individualista, en donde ahora importa tu autoestima, lo que tú sientes, lo que tú crees, más que lo que la comunidad siente o percibe. Y entonces esto, algunos sociólogos le llaman la fragmentación del yo. Pero no les voy a complicar con esas palabras medias raras. Mejor volvamos al punto. Véanlo, la vez pasada le cité a este autor, el libro lo pueden ver, se llama La dictadura del videoclip. No es un cristiano, él es ateo, pero me llama la atención que siendo ateo, él ve cómo dice en este libro, dice, las películas, la música, los videos se han convertido en instrumentos de educación y adoctrinamiento para propagar ideas naturalistas e influenciar a los estilos de vida juveniles. Ellas promueven, así dice este libro, ideologías, se construye vocabulario, se imponen modas y se modelan cosmovisiones. Ahora, lo dice un no creyente. ¿Oh? Más adelante él dice, en la página 21 dice, las estrellas de la música con sus videos influyen poderosamente en los valores y en la ideología de los jóvenes. Ahora, déjeme decirle algo. Cosmovisión es una cosa e ideología es otra. Vamos a ponerlo así. La mamá es la cosmovisión y la hija es la ideología. ¿Cuál es la diferencia? La ideología se mete más a la política, a la cultura y al sistema económico. La cosmovisión es más abarcante porque abarca todo eso más lo espiritual. Entonces, hoy las ideologías se están inyectando, nos están bombardeando. Hay un filósofo ateo, Zizek, no sé si Zizek o algo así, tiene una Z, Zizek. Yo soy muy malo para los nombres, pero perdónenme, pero es un ateo, pero le preguntaron Zizek. Hay unos 2, 3 libros por ahí interesantes de Zizek, pero hay que leerlos con mucho cuidado. Él dice, es que hoy vivimos en una guerra ideológica. No es fútbol, no es PlayStation, no es Netflix, es una guerra ideológica. Va a ganar el que te imponga la idea. Y la idea tiene poder. Tiene poder. Si un niño dice que es un gato, va a actuar como un gato. Y ustedes se van a reír por lo que digo. Y sin embargo, ya hay en ciertos países niños que se creen animales y que el maestro los tiene que respetar por la ley federal. Y ya les voy a decir qué película deben de ver, un documental interesante que tienen que verlo. Pero luego les digo, recuérdenmelo para que lo vean. Entonces la ideología es, si tú eres un derrotado, eres perdedor, ¿no? Tu papá te bombardeó y te dijo, tonto, fracasado, no sirves para nada. Lo cree el muchacho, va a actuar bajo esa idea. Ahora, si yo digo que soy mujer y soy un hombre, va a actuar esa idea sobre mí. Es una idea. Y si la idea se inyecta, se crea una realidad. Entonces, eso es lo que está diciendo este autor. Ahora, también las narrativas que ustedes conocen, yo no me canso de decirlo, pero tengo que confesárselos, es la nueva plataforma educativa. No es la E42 de la Universidad de Montemorelos. No, tampoco es el sistema en línea que ofrece el CNCI. No, ni el TEC de Monterrey, no. Las plataformas educativas de sus hijos hoy son estas plataformas. Ahí, es más, ellos son más abusados que nosotros porque a nosotros se nos enseñan en clases muchas teorías. Ellos ya le encontraron el método porque le copiaron a Jesucristo. ¿Cómo contaba Jesús sus historias? ¿Qué parábolas? Y en las parábolas daba enseñanza. Y no usaba parábolas, imágenes, el árbol, los cabritos, los corderos, el árbol.
Pues ellos ya le encontraron la fórmula. Esta es la mejor manera de enseñar y adoctrinar a un niño y a un joven. Ahora, ¿qué hacemos los padres? Bueno, ahí es donde usted debe sentarse con el hijo y discutir y dialogar al momento de ver algo. No se trata de que lo va a aislar del mundo, es imposible. Tampoco vas a tirar la computadora o tu iPad. Solo digo que necesitamos un criterio evaluador filtrado por la palabra de Dios para discutir, cuestionar, hablar y buscar soluciones. De lo contrario, nuestros muchachos van a ser educados por estas plataformas y van a aceptar todo lo que les diga. Las novelas también están teniendo mucho auge, especialmente las que promueven el género neutro o el género, diversidad de género. Ustedes ahora, ¿cuándo es la Feria del Libro? Ya mero, ¿no? Octubre, yo tengo que ir a la Feria del Libro. ¿Ya empezó? Tengo que ir. Pero sí van a haber mucha literatura de esta ya, literatura, incluso nuestros libros de educación, ¿no? Ya vienen. La universidad está muy preocupada, la Universidad de Monterrey está preocupada porque ahora el gobierno quiere evaluar las universidades bajo ciertos cinco elementos y uno de ellos es la inclusión. Ya no va a aceptar el FIMPES ni el otro que era, ya no lo van a aceptar. Quieren una certificación del gobierno. Oren por nuestras escuelas porque la prueba viene muy fuerte. Las redes también educan, la digitalización. Su hijo con un TikTok puede ver pornografía en 5 segundos. Recuerden que el TikTok es como un anzuelo. ¡Pum! Y no solo a un hijo, a un hombre casado. Una imagen seductora, ¡pum!, atrapa. Entonces la persona quiere saber más y más y más y se engancha. Y ese es otro tema que algún día ojalá podamos hablar, el tema de la adicción a la pornografía, que es un tema muy grave porque es una plaga más grande de la que ustedes se imaginan. Muy grande. Entonces, no solo eso, las ideologías crean vocabulario, lo vimos la vez pasada y solamente voy a mostrar el ejemplo para los que no estuvieron. Empezamos, por ejemplo, ya no se llama pornografía, ahora se llama material didáctico audiovisual. Ya no se llama esposo, ahora ¿cómo se llama? Ya no se llama consumo de drogas, ¿cómo se llama ahora? Consumo recreativo, sí. Consumo recreativo, ¿no han oído ese término? Es consumo recreativo, la marihuana. Ya no se llama adulterio, ¿cómo se llama adulterio? Ahora ¿cómo se llama? Aventura. Y hay otra palabra que acaban de, no tan nueva, pero ustedes la han escuchado, ¿cómo se llama? Queer. Vean cómo una ideología construye una palabra, a lo mejor ya existía, pero le van dando un tamiz, un tono. ¿Qué es queer? Bueno, queer es la forma correcta de escribir esta palabra en inglés. Se utiliza para referirse a un amplio espectro de identidades y expresiones de género y sexualidad que se apartan de las normas tradicionales. El término queer ha sido utilizado históricamente como un insulto. Vean, ¿cómo se usaba? ¿Como un qué? Pero cambió. Y un término peyorativo hacia las personas LGTB, pero ha sido reapropiado. ¿Por quién? Comunidad. Y aquí está otro detalle, no pierdan este detalle. Me voy a bajar tantito, hermanos. Perdónenme, soy muy hiperactivo. Hay otro término aparte de cosmovisión y ideología y se llama imaginario social. El imaginario social es cuando una sociedad redefine los conceptos de lo que es bueno y lo que es malo. Reconstruye nuevas tradiciones o las modifica. Entonces, el imaginario social ha reapropiado esta palabra, ¿verdad? Y ahora tiene una connotación aceptable. ¿Por qué? Porque abarca varias identidades sexuales. Y luego dice, el término queer puede ser utilizado por personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, entre otros, así como por personas que no sienten cómodas con las etiquetas tradicionales. Por ejemplo, alguien que diga, y ya pasó en una escuela, que exige el joven
que él no es hombre ni es mujer. Exige que se le trate de una forma diferente. Él entra dentro de este grupo. Se utiliza para desafiar normas categóricas rígidas de género y sexualidad y promover la inclusión y la aceptación de la diversidad. Entonces vean cómo un vocabulario da apertura. Ahora, debemos entender todo esto, hermanos, en base al contexto de que nuestros jóvenes hoy tienen una gran presión social. Ya la presión la sentimos en las escuelas adventistas y en las universidades. Lo digo con honestidad, ya llegó el problema con nosotros, ya está ahí. ¿Sí? Que algunos no lo quieran ver es otra cosa, pero el problema ya está ahí. Ahora, afuera todavía es más, pero cada uno tiene sus propias luchas de acuerdo al contexto. Yo la vez pasada les mostré esta gráfica. Tal vez no la expliqué bien porque pues el tiempo no me dio, que ya ves, pero yo insisto, esta gráfica no la hice yo. Yo fui a un evento donde un hombre nos dio una exposición, no era cristiano, pero él no lo habló en tono positivo, él lo habló en tono positivo. Él lo que dijo fue lo siguiente, voy a decir lo que él dijo. Esta es la nueva sociedad, dijo. Así dijo él. La tecnología, la inteligencia artificial, dice, los círculos amarillos son los valores de esta nueva sociedad. El que no acepte esos círculos amarillos está fuera del círculo. Así dijo. Si tú quieres vivir en una nueva época, tienes que estar dentro del círculo. Si no, estás en los márgenes. ¿Y en los márgenes quiénes están? Los machistas, los fundamentalistas, los que están a favor de la familia, los pero tú ya no encajas en esta sociedad. Así lo dijo él. Entonces yo me puse a pensar, dije, wow, qué desafío para los jóvenes, porque las universidades tienen unos criterios muy semejantes a estos. La apertura. Entonces, si tú piensas diferente, sientes rechazo y te van marginando. Ahora, en la vida de un joven, ¿qué es lo que más importa? A ver, jóvenes, ¿a poco no parte de lo bonito de ser jóvenes son los amigos, las amistades, los grupos? Claro, pues yo nunca he visto, perdón, yo ya estoy también grande, ¿verdad? Digo, nunca he visto un chavo y una chava. A ver, queremos que usted vaya con nosotros. Pues no, ellos quieren salir con su gente, pues, porque son sus amigos. Pero si no encajas, si piensas distinto, es decir, tú pareces de 50 años, man, o 60, estás afuera. Y sí, muchos jóvenes ya no resisten la presión y ceden. Ahora, dentro de nuestras familias, padres, si hay padres aquí, saben que tenemos dos tipos de hijos. Hay hijos influenciables y hay hijos con criterio, ¿verdad? Usted como padre sabe, mi hijo tiene criterio, aguanta, puede estudiar en una universidad no adventista, muy bien, tiene criterio propio, sabe lo que cree. Pero hay hijos muy influenciables. Si son influenciables dentro de nuestra universidad, imagínense afuera. Ahora, no es no es culpa suya, no tiene que ver porque usted falló como padre, no, es que así son los hijos. Los hijos son los hijos, y así sucede. Y algunos son más sensibles, otros menos, y uno tiene que conocerlos. Ahora, vean, estas cosmovisiones van influyendo en las creencias de los jóvenes y van cambiando sus valores, y los valores y sus creencias empiezan a desarrollar ciertas acciones. Y por eso yo les comentaba la vez pasada cómo es que muchos jóvenes su percepción de la diversidad sexual ha cambiado. En una dinámica que hice con un grupo de jóvenes entre 17 y 18 años, cuando les pregunté qué posición tenían con respecto a la homosexualidad, varios de ellos me dijeron, siendo adventistas de nacimiento, que si ellos eran felices, merecían vivir así. Ahora, yo no estoy juzgando a la persona que es eso, yo no estoy diciendo su infelicidad, no. Me llama la atención la manera de pensar de los jóvenes adventistas que nacen dentro de la iglesia, cómo están cambiando su manera de pensar. Y es que lo voy a hacer rápido, o antes, a ver si
Ustedes ya aquí vieron, yo lo mostré la vez pasada, aquí están las tres cosmovisiones principales, yo ya mencioné el naturalismo. El naturalismo, para aquellos que no recuerdan, es que la ciencia es el criterio para definir la verdad. La ciencia. No lo espiritual, lo metafísico nada tiene que ver, es la ciencia. Ahora, la ciencia se diversifica a través del ateísmo, el darwinismo, el marxismo, el materialismo, el positivismo, pero en todas ellas el punto es, lo que cuenta es la realidad, no lo intangible. Y obvio nos desemboca a todos esos estilos de vida que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Que nos lo están golpeando como iglesia y como jóvenes. Ahora, toda cosmovisión requiere de tres cosas. Y eso es algo que deben de tener claro. Si eres cosmovisión naturalista, teísta o lo que tú quieras, tú requieres de fe. Cuando tú me dices, como hay un libro, no sé si te acuerdas, profesor, que se vendió mucho, se sigue vendiendo, Sapiens, de un israelita, que por cierto, ahorita es el genio ahí de la historia y lo entrevistan mucho. Sapiens. Allí en Monterrey lo compran mucha gente en la universidad. Yo veo que un chavo se llevaba como 10 libros Sapiens así. Ese libro, él inicia, a mí me decepcionó. Empecé a leer un capítulo entero. Dice, hace 350,000 millones de años ocurrió una explosión. Y te empieza a hablar de... Y yo digo, bueno, ¿tú estuviste ahí? Porque lo narra con tanta descripción científica. Pero ¿tú estuviste ahí hace 350 millones de años? No, requiere de fe. Requiere de fe. ¿Qué más? Déjeme mostrarle. Sí, así se expresa. La idea se escribe a través de una historia, se escribe y después se hace un texto, ¿no? Ahí tenemos los relatos. Toda cosmovisión requiere de un relato o de una historia. ¿Sí? Cuando este señor, autor de Sapiens, me cuenta la historia en 3 capítulos de cómo se formó el mundo, me está contando el Génesis versión él. ¿Sí? Cada quien tiene una historia. Si se dan cuenta, Charles Darwin, en El origen de las especies, cuenta su historia de cómo cree que fue el mundo. El Corán cuenta su historia y también la Biblia. Entonces, requiere de fe y requiere de un relato. Toda cosmovisión requiere de eso. Y también, lamentablemente, estas creencias hoy ya no solamente se expresan en relatos de libros, revistas, sino en videos, música, películas, plataformas y en la educación. Y toda cosmovisión requiere de normas éticas. Vaya, mandamientos. Si tú vas con un masón, el masón te va a dar su cosmovisión de cómo cree que fue el mundo, te vas a dar cuenta que requiere de una fe, te va a contar su relato y también te va a dar su código de conducta. El espiritismo tiene su relato de la creación, tiene su fe y también tiene su código de conducta. El ateo tiene su código de conducta, tiene su relato y tiene su fe. Y el cristiano también tiene su fe, tiene su código de conducta, que es los 10 mandamientos, y su relato, que es la Biblia. Entonces, aquí es cuestión de elegir qué quiero creer. ¿Esto es así? Ahora, todo esto que ha desembocado a una crisis de identidad dentro de nuestra iglesia y el gran peligro que hoy la iglesia tiene, el gran desafío. Bueno, tú, profesor, fuiste al simposio, ¿te acuerdas? Teológico del verano. Él estuvo ahí en Montemoro, un simposio, llegaron teólogos de todo el mundo y a la conclusión que llegaron es: el desafío más grande que hoy la iglesia adventista tiene es una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque todo lo que les presenté está afectando a la teología. A la teología. También el naturalismo ya afectó a la teología. Y aquí lo voy a tratar de explicar de forma sencilla, hermanos. Se me hace que vamos a tener que hacer este tema en 3 partes. Bueno, me tienen paciencia, ¿verdad? O sea, va a ser, porque tenía otro tema, pero no creo que lo vaya a dar. A ver, pero es que para mí esto es muy importante, hermanos. Mire, quiero que lo entiendan bien, porque de pronto la hermandad no entiende esto, y esto es más grave de lo que pensamos. Miren, déjenme explicárselo. Antes de explicarles este cuadro, o sea,
El problema básico hoy en día y por el cual la iglesia adventista está enfrentando una gran crisis es: ¿cómo interpreto la Biblia? Y aquí empieza el problema. ¿Cómo la interpreto? Para saberla interpretar, requiero de un método para interpretar la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Un método para interpretar la Biblia. Y aquí viene el punto. Depende del método, obtengo el resultado. Y hay otro detalle. Depende de qué concepto tengo de inspiración de la Biblia. También afecta mi interpretación. Entonces, el naturalismo se coló a la teología porque ha creado, al menos yo pongo acá tres, pero hay más, tres métodos: la alta crítica, la neortodoxia y el existencialismo. Se los voy a definir de forma sencilla. La alta crítica es la percepción de que la Biblia es un libro humano, que la inspiración como tal no existe, y que lo que debemos de hacer al leer este libro es desmitologizar, es decir, todo lo que tenga milagros, todo lo sobrenatural hay que cortarlo y solo quedarnos con lo real. Y cuando tú lees lo real, entonces sacas lecciones espirituales para tu vida. Listo. Eso es la alta crítica, que está invadiendo las universidades teológicas de todo Estados Unidos y de Europa. Por eso hay cismas ahorita. La iglesia Asambleas de Dios se está dividiendo, la pentecostal la anglicana se está dividiendo, los bautistas se están dividiendo por cuestiones de ética. Entonces, sí hay peligro porque muchos adventistas eruditos están estudiando en universidades donde se utiliza este estilo de análisis bíblico. Y por eso la revista Adventist Today y la Spectrum sí están influenciadas con este sistema. Por eso son más liberales. Y muchos jóvenes las leen. Tengan cuidado. Yo no digo que todo lo que diga esa revista esté mal, pero tengan cuidado porque tienen una apertura muy distinta a la tradicional por este método. La neortodoxia es hecha por Karl Barth. Esto nada más lo que él dice, lo voy a resumir aquí. Dice, fíjense, lo pongo para que vean lo sutil. ¿Qué dicen ellos? Dice, define que la palabra de Dios solo es Jesús. Solo es Jesús. Y dice que la Biblia es la interpretación del hombre acerca de los hechos de la palabra. Y esto ya, o sea, usted dice, pues está hablando de Jesús, sí, pero esto ya tiene implicaciones. Dice, la palabra de Dios solo es Jesús. La Biblia es la interpretación de los hechos del hombre. Entonces, ¿a qué conclusiones sale este señor? Y lo han adoptado muchas iglesias. Bueno, el pecado solamente son males sociales. La salvación solo es en Jesucristo. Bueno, ahí no estamos tan mal. Las cuestiones doctrinales no son ¿qué? Por eso está saliendo la moda ahora de que lo importante no es la doctrina, sino Jesús. ¿No han oído ese concepto? No religión, solo Jesús. Pero yo debo decirles, muchachos y hermanos, que la doctrina sí importa, y mucho. Y si no, tan solo estudiemos el libro de Gálatas, donde dice Pablo, todo aquel que pervierta el evangelio es anatema, porque él sabía que cualquier cosa que le agreguemos al evangelio lo distorsiona. Entonces sí es importante la doctrina, porque he escuchado predicadores en YouTube que dicen, lo importante es Jesús. Sí, es Jesús, estamos de acuerdo, pero no socaves lo otro, porque van muy relacionados. Cristo mismo nos mostró la verdadera doctrina en los evangelios. Bueno, y Sartre es un filósofo existencialista que aportó la idea de que lo importante no es que estudies la Biblia en el pasado, o sea, si David existió o no existió, si Goliat existió, si el diluvio existió, no importa. Lo importante no es si existió, lo importante es qué significa hoy para ti lo que lees. Hoy. O sea, lo espiritualiza.
Entonces, estas doctrinas, y estoy resumiendo porque hay más, están minando la manera como se está interpretando la palabra de Dios y está desmoronando todo, porque yo les dije en aquella reunión, hermanos, que si se desmorona Génesis 1, si se desmorona la credibilidad de Génesis 2 y Génesis 3, si se cuestiona y se dice que son simplemente mitologías o que los días de la creación equivalen a millones de años, si se desmorona el sábado, entonces se acaba el sábado, se acaba la familia, se acaba la sexualidad y ya no hay criterio para definir un matrimonio. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué está pasando? La crisis de identidad está desmoronando totalmente los árboles de nuestra identidad adventista. Y aquí voy a hacer una pausa breve y seguimos con la última partecita. Muchas gracias. ¿Ya tenemos hambre? Ya casi, ya, no se preocupen, voy a respetar el horario. Pero hambre de la palabra, ¿verdad? No, vamos a respetar el horario. Miren, para darlo con calma, lo voy a dar mejor en 3 partes, ¿está bien? Donde nos quedemos, se van a comer. Yo tengo, el asunto es que nuestra hija cumple años hoy, pues ya no son hijitas, son profesionales, pero van a hacerle una comida especial, entonces me tengo que ir, pero regreso. ¿Está bien? Coman por mí o me guardan algo. ¿Está bien? Veo que está muy rico ahí lo que están preparando. Bueno, ¿me puedes poner por favor donde nos quedamos? Ya. Entonces, sí estamos viendo, yo quiero regresarme tantito, sí estamos viendo una fractura, una situación. Por eso es que ya, por ejemplo, en Andrews hay comunidades lésbicas, homosexuales en ciertas universidades. E incluso hay universidades adventistas donde se está enseñando la evolución con la religión. Y ustedes dirán, ¿y por qué no hace algo la iglesia? Es que no es tan fácil por cuestiones legales, políticas. Y esta avalancha se va a venir hacia nosotros muy pronto. Entonces la situación no es tan fácil como está en juego mucho asunto de demandas y cuestiones legales. Pero sí tenemos que tener claro que hay una fisura, y no solo en eso, no solamente con el tema de la pluralidad, también con el matrimonio. Los divorcios se han multiplicado. Ahora resulta que un teólogo dice sí se puede divorciar, otro teólogo dice no, y empezamos a escuchar muchas voces. Entonces ahí la hermandad se confunde, porque ahora todo nosotros nos alimentamos a la carta, con el YouTube a la carta, y cada quien escucha a su orador favorito. Pero ¿qué pasa si el orador tiene una postura teológica diferente? Yo les digo, dice uno, es que lo que importa no es la religión, es Jesús. Cuidado, o sea, yo entiendo lo que él quiere decir, que a veces estamos cansados del legalismo, pero hay que tener cuidado ya con las terminologías, porque religión, ¿qué es religión? Es una relación con Dios. O sea, no es otra cosa. Ahora, legalismo es otra cosa, ¿sí? Entonces, a veces esa confusión hace que el muchacho empiece a tomar posturas, y hoy tenemos problemas con los divorcios, con el asunto de relaciones fuera del matrimonio, la pornografía y ahora el asunto de la diversidad sexual. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que entender que nosotros los cristianos tenemos una cosmovisión bien definida. Como lo dice este autor, lo voy a citar. El punto central del cristianismo es que ofrece un relato, que es el relato de toda la humanidad. Y ese relato es la Biblia. Ahora, sí hay un problema. ¿Cómo estudio la Biblia? Sí, porque ahí empieza el problema. Pero vamos a repasar el texto. Vean lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, déjenme darle un detalle que quizá usted no sabe. Al momento en que, voy a explicarles, cuando se tradujo la Biblia del griego al español, en el año 400 por el padre apostólico Jerónimo, que él fue el primero entre el año 300 en traducir la Biblia del griego al latín, y a partir del latín salió la Vulgata Latina, que es la Biblia que la Iglesia Católica estudió por casi 1500 años. Al momento de traducir,
se encontró con una palabra que se pronuncia así, teonepstus, teonepstus. Dijo, ¿cómo la traduzco? Y dijo él, pues lo más cercano al latín es inspiratio. Y entonces le puso inspiratio. Cuando Casiodoro Reina tradujeron la Biblia a la Reina Valera, se basaron también en la Vulgata Latina y vieron que Jerónimo tradujo la palabra teonepstus como inspiratio, y por eso nuestra Biblia dice, toda palabra es inspirada por Dios. Pero la palabra teonepstus, que se traduce como inspirado, en realidad significa literalmente soplo de Dios, aliento de Dios. En otras palabras, yo leería así, toda escritura es soplada por Dios. Ahora, ¿en qué consiste ese soplo? ¿Cómo es que Dios inspiró, sopló a los autores bíblicos para escribir este libro? Pues ese es el gran debate de los teólogos a lo largo de la historia, pero no voy a discutir eso. El punto es, ¿qué dice la iglesia adventista hoy con respecto a esto? La iglesia tiene un concepto moderado de la inspiración. Es que cuando Pablo y Pedro hablaron de inspiración divina, no lo explicaron racionalmente. Los teólogos han querido explicarlo racionalmente y es ahí donde empiezan los problemas. ¿Me van siguiendo? Al momento de querer explicar algo racional, debemos tener mucho cuidado porque hay cosas que, ahora sí que dicen, las cosas secretas de Dios pertenecen a Dios. La iglesia adventista, su postura es que tanto las ideas como las palabras, Dios las dio para que los hombres escribieran la escritura, y esas ideas y esas palabras son las palabras de Dios. Es decir, que la Biblia, mis queridos hermanos, no es un libro cualquiera, es un libro divino y humano. Y al momento de leerlo, produce una transformación en el corazón de la persona, siempre y cuando la persona tenga una buena actitud para estudiar la Biblia, porque el conflicto de los siglos dice que hay ángeles malignos al lado de los pastores y los teólogos, para que si el hombre estudie la Biblia sin dependencia divina, tuerza la escritura. Ahora, no toda la Biblia es clara, hay partes de la Biblia que no son más claras. Pedro dijo, hay ciertas partes de Pablo que son difíciles de entender. Entonces, lo cierto es que nosotros tenemos que ver este libro como la norma para poder definir qué es verdad y qué es mentira. Si usamos la razón, vamos a correr un grave peligro. Aquí yo lo desgloso así, ¿no? Toda la Biblia enseña, redarguye, corrige e instruye. Me enseña a Cristo, me redarguye del pecado, me corrige los malos hábitos y me instruye en la doctrina. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Ahora, este soplo divino, vean cómo lo dice Pedro, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu de Dios Santo han hablado de parte de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia adventista? Yo les voy a poner aquí en este cuadro cuál es la posición y me gustaría que sí lo leyéramos porque sí es muy importante. Está muy chiquita la letra, pero voy a tratar de que la puedan ustedes leer ahí. ¿Sí? ¿No la alcanzan a leer? Sí, ok. Si no, aquí yo lo voy a buscar en la computadora. Vean, esta es la postura de la iglesia adventista. La Biblia abarca el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Y aquí viene lo más interesante, dice, las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, y aquí viene lo bueno, el criterio para evaluar las experiencias. Y aquí me detengo. Un día un joven me dijo, pastor, es que siento atracción, un jovencito adolescente, siento atracción por los jóvenes, hombres.
Y yo le decía a él, el que sientas no significa que seas. No siempre las sensaciones son el criterio para definir la verdad. Por eso es muy interesante lo que dice el criterio para evaluar experiencias. Dice, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. El problema de hoy de nuestras iglesias es este. Hay 4 maneras de estudiar la Biblia hoy en día. El método alegórico que por muchos años siguió la Iglesia Católica, hoy ya no existe ese método. Después le hablaré de ese, pero ese ya no existe ya. Está el histórico crítico, que es el naturalista, el que les dije, el de cuestionar la Biblia. Y el problema de nuestra iglesia es que algunas iglesias adventistas y evangélicas usan el método literalista. ¿Cuál es ese método? Que todo lo que la Biblia diga al pie de la letra es decir, en una comunidad que fui yo hace muchos años, me decían, a la mujer no le permitimos subir al púlpito. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Levítico, una mujer que está en periodo no puede subir al lugar santísimo. ¿Y de dónde lo basan? Del Levítico tal. Que la mujer debe usar la falda hasta cierto nivel, o el hombre debe cortarse el pelo así. ¿Dónde dice? En Levítico. El problema de interpretar la Biblia de manera literal es que si usted agarra el Levítico, tiene que obedecer todo el Levítico. Si usted usa Deuteronomio, tiene que usar todo Deuteronomio. Porque si usted nada más agarra aquí y acá, ¿quién define la verdad entonces? Soy yo. Por eso se requiere una interpretación de la Biblia responsable. Nosotros los adventistas no somos literalistas, pero hay sectores de nuestra iglesia fundamentalistas, literalistas, muy fuertes. Ejemplo, fui un día al sur de México, yo soy del sur también, pues yo viví ahí, y subí la montaña, me acuerdo que llevaba botas, traía camisa, y no me dejaron predicar por 2 razones cuando llegué, porque no usaba corbata y porque mi camisa no era blanca. Pues la corbata la conseguí, pero no me daban chance de predicar porque la camisa era blanca. No era blanca. Y me dice, ¿y por qué? ¿Cuál es la base? Le digo, para no predicar con camisa blanca. Dice, es que Apocalipsis 12, la mujer vestida de blanco, todos sus hijos al pasar al lugar santísimo tienen que tener. Entonces, digo, ok, está bien, pues. Entonces pensé, ¿qué les digo? Digo, ok, está bien. ¿Y por qué uso pantalón negro? Porque veo que todos ustedes tienen pantalón oscuro. Y se me quedan pensando y espérenos tantito, dice, ya se reunió el concilio, platicaron. Dice, por esta vez va a predicar, me dice. Ese es el problema de la interpretación literalista. Hay zonas literales, claro, el diluvio es literal. O sea, el mismo texto en su contexto nos muestra cuándo es literal y cuándo es simbólico. Si tú vas a agarrar el Levítico para decir cómo se debe vestir un hombre, pues nomás recuerda que también el Levítico dice que hay que hacer letrinas. Y no las hacemos. Sí, o sea, hay varias cosas. Por eso, interpretar la Biblia requiere mucha responsabilidad. A mí me preocupa cuando un predicador sube al púlpito y dice así, esta es la palabra de Dios, y luego dice, y Dios me ha dicho, caray. Eso de que Dios me ha dicho aparte de la Biblia ya es peligroso. Ahora, si lo que Dios te dijo armoniza con la Biblia, no tengo problema. Pero si Dios te dijo algo que no viene con la Biblia, ahí hay problemas. Sí, y no solo los pentecostales, lo he visto en varios lugares. Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. Cualquier criterio, dice él, debe ser evaluado con la palabra de Dios. No lo olvidemos. Bueno, por último, ya para cerrar esta reflexión, ¿cuál es la cosmovisión de la iglesia? Me regresé. ¿Cuál es la posición de la iglesia adventista en cuanto a estudiar la Biblia? Es esta. Me voy a acercar tantito aquí. Es la histórica, gramatical, literaria. Es decir,
la postura de la iglesia adventista es, no somos literalistas, ni criticamos la Biblia, ni la atacamos. Nuestra postura es, creemos que es la palabra de Dios, que es literatura, que es gramática, que hay historia, y que al estudiar estos elementos con la dirección del Espíritu Santo, podemos interpretar correctamente el texto bíblico. Tenemos una postura equilibrada. Esa es la postura de la iglesia adventista. Ahora, la característica de la cosmovisión adventista es esta. Su visión es que hay un gran conflicto cósmico. Tenemos una visión profética y apocalíptica. Consideramos que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y también consideramos que hay una misión que es la de proclamar el evangelio. Y lo menciono porque hay iglesias adventistas que ya no tienen este criterio. ¿Sí? Por lo mismo que les he dicho. Me ha tocado ir a iglesias adventistas donde me dicen, no predique de profecía. Ya perdieron su esencia. Porque lo que nos da razón como movimiento es el movimiento profético. Ahora, conclusión. Quiero que leamos esto juntos ya, para cerrar. La revelación es un proceso en el que Dios se da a conocer al ser humano junto con su divina voluntad. Número 1. La Biblia como revelación de Dios tiene un origen divino, por lo tanto tiene autoridad. 2. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto salvaguarda la veracidad de lo que escribieron los autores humanos a fin de que sus palabras tengan la plena aprobación de Dios. 3 o 4. El Espíritu Santo es importante no solo a la hora de revelar la palabra escrita de Dios, sino también nos ayuda a entenderla correctamente. Y finalmente, la palabra de Dios nunca contradice su propia enseñanza. Y por último, la palabra de Dios asume que el ser humano ha sido afectado por el pecado y por lo tanto es incapaz de conocer a Dios mediante su razón. Todo conocimiento de Dios es mediante su palabra y también lo puede hacer a través de la naturaleza, aunque de manera imperfecta. En ambos casos solo puede haber revelación gracias a la iniciativa divina. ¿Por qué les dije todo esto en esta mañana? Porque en la tarde voy a abordar el tema de la homosexualidad. Y es vital que nos quede bien claro esto, hermanos. Porque la gran pregunta que surge es ahora, ¿cómo pueden los jóvenes sobrevivir a este ambiente? ¿Quieren saber la respuesta? En la tarde lo vemos. Hablaremos del tema de la homosexualidad ya a fondo y también hablaré qué hacer si tengo un hijo homosexual o es lesbiana. ¿Qué hago? Y no estoy diciendo que usted lo tenga, pero si algún día lo tuviera o si tiene algún amigo conocido, ¿qué hacer? Bueno, pues los espero después de próximo canal a la misma hora, no se crean. Después de la comida, descansen y nos vemos en la tarde. ¿Está bien? Vamos a orar, ¿qué les parece? Oramos. Hermanos, mi llamado en esta mañana es un compromiso a las familias de hacer de la Biblia el manual principal de sus decisiones. El manual para evaluar toda experiencia humana y todo sentimiento humano. Pero no olviden, con amor, hermanos, con amor y gracia y misericordia. No condenando, sino salvando, tratando de ayudar. Oremos. Padre, te encargo a las familias de la Iglesia de la Roca. Ayúdales. Todos estamos sufriendo, ya sea por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Las tentaciones son duras. La pornografía, la tentación sexual, la pureza de pensamiento. Por todos lados somos bombardeados día y noche. Ayúdanos a hacer de la Biblia el escudo, la guía, la brújula. Y sobre todo, danos la humildad y la sinceridad para que en ella encontremos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En la tarde, danos la sabiduría para tratar este tema delicado, pero que tu Espíritu nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Buen provecho, hermanos.